chilena, la educación 2020, entonces no se pronuncian las S. Exactamente. ¿Ah? Vamos a calmarnos. 4 mitos sobre la ley de inclusión a los que no debes temer, ese es el nombre de la campaña. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los mitos y por qué estos son mitos, digamos? Sí, muy rapidito, la campaña tiene ese tono porque lo que nosotros nos damos cuenta es la profunda desinformación que hay en torno a la ley de inclusión. Cada persona tiene su versión y es una ley que va a afectar a gran parte del sistema educativo. Entonces lo que hicimos fue, leyendo la prensa, escuchando lo que nos preguntaban en las escuelas, identificar mitos. El primero de ellos es que la ley termina con la educación particular subvencionada. Lo que piensan las personas es que ahora todas las escuelas van a ser públicas, excepto las 100% privadas. Y lo primero a señalar ahí es que eso no es así. Lo que hace la ley es que termina con el lucro. ¿Qué quiere decir que termine con el lucro? Que las escuelas particulares subvencionadas, que eran sociedades con fines de lucro, ahora van a tener que pasar a corporaciones sin fines de lucro. O sea, cambia su figura legal, ¿ya? Y además se les prohíbe lucrar. ¿Qué quiere decir también eso? Eso quiere decir que no pueden retirar utilidades. Eso también es importante porque las personas, algunas piensan que tiene que ver con que el sostenedor ahora va a trabajar gratis o el dueño del colegio no va a recibir una No va a justa tener un sueldo, digamos. Claro, y eso no es así, es el tema del retiro de utilidades. El segundo mito que nosotros vemos que hay es que tiene que ver con que ahora los padres no van a poder pagar por la educación de sus hijos. Pero quedémonos primero en el primer Okay. mito. Esto de que no se van a cerrar colegios particulares subvencionados. Lo que se está viendo, como han habido personas que lo han dado a conocer, es que... Perdón. Esto, te juro que no se me derrama nada del café si lo llenas hasta aquí. Gracias. Una de las cosas que se ha señalado, Nicole, es, por ejemplo, y he conocido casos yo en ese sentido, el otro día se dio uno en el programa Aquí está Chile, de Chilevisión, que ciertos colegios particulares subvencionados, sabiendo que tienen que pasar a ser corporaciones porque no pueden lucrar, optan por cambiar su naturaleza y se transforman en colegios particulares pagados. Y por lo tanto dejan de tener el canon que tenían como particular subvencionado, que es mucho más bajo, se ponen en un canon de matrícula más mensualidades mucho más alto que un colegio particular pagado y sacan la plata que quieran. Sí. ¿Cuántos de esos efectivamente de ese cambio se está produciendo? Ahí efectivamente hay un tema de que no manejamos la información y eso tiene que ver con que las escuelas tienen plazo ahora en junio o en diciembre para anunciar este cambio. Entonces lo que nosotros hemos visto es que desde casos particulares que se han sabido en la prensa existe esta sensación masiva de colegios que van a pasar privados. Efectivamente hay casos, pero no manejamos las cifras. Ahora las razones no necesariamente tienen que ver con la ley, porque eso también es importante. No es que las escuelas particulares subvencionadas van a recibir menos fondos, porque la fórmula es que el Estado va terminando con el copago, que es la mensualidad que pagan los papás, y de manera progresiva va aumentando la subvención. Entonces es como aumento la subvención, baja el copago en la misma proporción. Las razones por las cuales un colegio puede cerrar o puede cambiar de condición tienen que ver con razones privadas de ese sostenedor. El sostenedor quiere ganar, quiere tener utilidad, o sea, básicamente, y cree que es legítimo que las quiera tener, si las ha tenido antes, lo hizo antes cuando el colegio particular subvencionado podía retirar utilidades. El tema es que la ley establece que con fondos públicos no puedes lucrar, no puedes obtener tu justa ganancia. Si también hay un tema de satanización del lucro. Lo que hace la ley es tratar de decir, puede existir el lucro, los negocios, pero fuera de los fondos públicos. O sea, si es que el Estado, todos los chilenos, te vamos a permitir, te vamos a subsidiar tus ingresos, eso no se puede transformar en que las platas que el Estado da se transformen en justamente las utilidades que tú retires. Exactamente, porque si no, ¿por qué no subvenciona otro tipo de negocio? Una panadería, un justo emprendimiento. Ahora sí, es importante señalar que hay temas de la ley que pueden afectar esta como traspaso de los sostenedores hacia sin fines de lucro, que tiene que ver con que la ley establece que para poder seguir recibiendo la subvención escolar tú tienes que ser dueño del inmueble, dueño del edificio donde está el colegio. Y eso es para
me Y eso es imagino. complicado. Y eso me imagino que es porque antes una forma de sacar el lucro era básicamente arrendarle a un tercero la plata que finalmente era uno mismo y que se le devolvía, ¿no? Exacto, y es por temor a que ocurra lo que se ha identificado en los distintos casos de lucro que se ha visto en la educación superior, donde se generan sociedades inmobiliarias que cobran por el arriendo. Entonces la ley establece que seas dueño y ahí nosotros hemos visto que va a haber que hacer modificaciones en la ley para, por ejemplo, permitir los arriendos de manera indefinida, pero arriendos fiscalizados. Hay fórmulas para evitar el lucro mediante la figura del arriendo, pero nosotros no creemos que sea estrictamente necesario que el sostenedor tenga que endeudarse, recurrir a un crédito que además va a ser avalado por el Estado. Es una fórmula que es compleja y que en nuestras conversaciones con distintos sostenedores nos damos cuenta que se pueden hacer ajustes que resguarden el no al lucro, pero que tampoco pongan en riesgo la prestación del servicio educativo. Ok, vamos al segundo mito de esta campaña, vamos a calmar no. Sí, el segundo mito, que lo hemos escuchado mucho y se escuchó en las marchas... Te he puesto plata, pero mira, Nicole, te he puesto plata que el que le puso el título a esto fue Weisbrot. Es un gran culpable. Pero es lo que Mario Weisbrot diría, oye, pongámosle, vamos a calmar no. Es que hay que educar en fácil. Esta discusión es muy enredada porque sale del tema educativo y empieza con las plata y los créditos. Vamos al segundo mito. Ya, vamos a apurarnos. Vamos a apurar no. Ya, entonces, que los papás no pueden pagar nunca más por la educación de sus hijos. Y nosotros escuchamos en las marchas hace unos años esto de no nos quiten el derecho a pagar, que también nos parece súper extraño y parece que la economía de mercado ha hecho estrago en la cultura chilena. ¿Qué quiere decir? La ley prohíbe el copago, y este iba a ir disminuyendo como ya lo señalé, es decir, la mensualidad que pagan los papás, pero no prohíbe que los papás hagan donaciones, que aporten mediante el centro de padres y lo más importante, que aporten a la educación de sus hijos de otras maneras. Cuando nosotros escuchamos no voy a poder aportar a la educación de mis hijos, la vinculación de los papás no se le ocurre a través de la plata, sino sería profundamente discriminador. Arme una biblioteca en su casa, por ejemplo. Exacto, vaya a la sala de clases, haga talleres voluntarios y puede seguir aportando. El tema es que si tú permites los aportes mensuales, comienza esta puerta de entrada para que en el fondo las escuelas sigan segregando de manera encubierta, pidiéndote estas cuotas obligatorias. Por segregación de manera encubierta, corrígeme si me equivoco, lo que significa es lo siguiente. Tú segregas por nivel de ingreso de los padres. Tienes escuelas con padres que pueden aportar 40 lucas. Tienes escuelas con padres que pueden aportar 60 lucas. Tienes escuelas con padres que pueden aportar 80 lucas y de esa manera generas castas de personas que son todas relativamente iguales por el ingreso y que finalmente empiezan a establecer diferenciaciones por la calidad de educación también. Y ese sistema nos ha dado el poco honroso ranking de ser el segundo sistema educativo más segregado del mundo. ¿Cuál es el primero? Así de crudo. Es que son por los puntajes PISA. No manejo en este minuto de la cifra. Teníamos el primero. Pasamos a segundo lugar. Sí, y cuando hablamos de segregación encubierta, eso opera también, lo hemos puesto nosotros mucho con el tema de los uniformes, los buzos, los libros, estos privados. Hay muchos mecanismos para además seguir filtrando. Vamos al tercero. Ya, ese tiene que ver con el fin a la selección y es esta semana la noticia del Salesianos de Alameda, que es que la ley de inclusión hace que existan estas filas. Lo que hace la ley de inclusión justamente es evitar que esto ocurra. Ahí es importante contarle a las personas que el fin a la selección no ha comenzado en la región metropolitana. Eso es el próximo año. Próximo año. Sí. Esta escuela se sumó de manera voluntaria. Y se adelantó a Y escogió un mecanismo poco afortunado que es el orden de llegada, porque podría haber hecho un sorteo. A ver, hacer un sorteo no es me gané un premio, me gané la matrícula. Tiene que ver con asegurar condiciones justas para que todos puedan ingresar a una escuela. No solo por términos socioeconómicos. También existía una segregación bien profunda en términos de temas religiosos, de temas académicos, de talento. Nosotros también en el tiempo en que se discutió la ley estuvimos recopilando información sobre cosas curiosas por las cuales te seleccionaban y habían temas, por ejemplo, como que te preguntaban el tipo de parto, el hospital donde naciste, habían unas cosas, pero tenemos como un libro de anécdotas de esa. Entonces, lo que va a hacer el nuevo sistema es, tú postulas mediante un software, puedes postular desde tu casa, pero también existen puntos que habilita el ministerio en bibliotecas y otros temas. Escribes tus opciones, puedes poner infinitas opciones, se recomienda que al menos señales 5
Y el software lo que hace es que si hay más postulantes que vacantes, distribuye de manera aleatoria, pero te da más prioridad si tienes un hermano en la escuela, si tienes algún familiar que sea funcionario, pero también si eres estudiante prioritario, o sea, por condiciones socioeconómicas. Así funciona a grandes rasgos el software. Lo que nosotros hemos estudiado, que los resultados que hubo en Magallanes son similares a lo que ocurre en Nueva York, por ejemplo, donde ocupan el mismo software, lo que ocurre en Boston, lo que ocurre en Finlandia, lo que ocurre en Holanda, donde al menos el 50% de los niños quedan su primera opción. En Chile quedó más del 64% en Magallanes, sí. Y cerca del 80% en al menos de sus 3 opciones. Lo que nosotros pensamos que acá el Ministerio quizás la deuda que tiene es en términos de información. Lo que yo tengo entendido es que los salesianos lo habían hecho el año pasado también, con unas postulaciones para los cupos que daba, y no se le produjo la cola. Y este año se adelantaron al fin de las segregaciones y crearon más cupos en estas áreas, y llamaron ellos voluntariamente, dijeron, mira, la forma en que esto se va a distribuir va a ser el primero que llega, el primero que tiene derecho, y claro, se produjo patota. Claro, y también ahí hay un tema que también nosotros hemos señalado, y también la dijo Mario Weissblut, que es el orden de los factores sí altera el producto. Esta ley tiene muchos beneficios y nosotros decimos que es valiosísima para un país tan desigual como Chile, pero evidentemente hay que fortalecer la educación pública, porque también los papás van a poder escoger, pero para poder escoger un colegio público o para poder escoger escuela y que ocurra lo que pasa en Finlandia, es importante que los niveles de calidad sean similares. Y hoy en día tenemos niveles muy desiguales de calidad entre las escuelas, no necesariamente las particulares subvencionadas y las públicas, pero hay ciertos territorios donde se concentran escuelas con bajos resultados. Entonces es importante, nosotros decíamos, que se puede caminar y mascar chicle. El Estado podría haber invertido a la vez en fortalecer de manera más fuerte la educación pública, implementando nuevas metodologías de enseñanza, fortaleciendo los aprendizajes y generando esta ley que en el fondo lo que hace es que todos compitan o colaboren principalmente desde las mismas condiciones. Las escuelas públicas ya tienen todas estas regulaciones, no seleccionan, no cobran. Entonces, habían escuelas que recibían financiamiento público, pero que tenían ciertas facilidades que las otras no. Y eso implicó que el sistema municipal recibiera gran parte de estudiantes que tienen talentos diferentes, capacidades diferentes, pero no tienen más recursos en las escuelas para poder trabajar con esos niños. Entonces, nosotros conocemos casos muy poco virtuosos sobre niños, por ejemplo, de escuelas particulares subvencionadas que los expulsaban por nota y entraban a los particulares a los municipales, que no iban cuando había CINCE. Hay muchos incentivos en el sistema que tienen que ver con potenciar una lógica de mercado y de competencia en vez de una lógica que potencie los aprendizajes y que colabore. Claro, el ideal, creo yo, estamos conversando a propósito con Nicole Cisternas, directora de Políticas Educativas de la Fundación 2020. El ideal sería el que tú quisieras un determinado colegio, pero que te fuera relativamente indiferente que quedaras en un colegio público, en caso que no quedaras en ese, porque la calidad de la educación de ese colegio público es equivalente a la del colegio que tú prefieres estar por otro tipo de razones, digamos. No se provoca un daño en la calidad de la educación que tú vas a tener por el hecho de que no quedes en la opción que tú preferiste en primer lugar. Exacto. Ese es el ideal al que se postula, pero para eso tienes que efectivamente generar las condiciones para que las educaciones de calidad tengan lugar en ambos tipos de establecimientos. Claro, era importante ordenar la casa, regular, pero ahora, ya pensando en el nuevo ciclo político, nosotros pensamos que el centro tiene que ser mejorar la educación pública, que es de las más minoritarias a nivel mundial. Tiene el 36% de cobertura, la educación pública hoy. Vamos al último, creo que es. Sí, el último... ¿Qué dice? El último dice, la ley empeora la calidad al terminar con la selección académica. Sí, eso lo escuchamos a diario, con que la reforma no tiene ningún impacto en la calidad. Para nosotros eso es rotundamente falso. Independiente de estos matices que hemos señalado y que no se ha invertido en, por ejemplo, formación docente para implementar innovaciones en la sala de clase, la ley sí impacta en la calidad, porque la calidad de la educación no es solo saber leer, saber escribir, tener buenos resultados en matemáticas. La educación tiene que ver con aprender a convivir.
con ciertos valores ciudadanos. Y en uno de los países más desiguales del mundo, evidentemente la educación tiene que permitir cerrar brechas. Entonces, evidentemente una ley que permite que las escuelas sean más diversas, que vaya terminando con estos apartes educativos, va a contribuir a la calidad. Y también, además de este tema más valórico, de proyecto educativo ciudadano, las habilidades del siglo XXI nos muestran que los estudiantes tienen que aprender a trabajar en equipo, aprender a valorar la diversidad, aprender a ser flexibles. ¿Cómo tú vas a adquirir todas esas competencias en un mundo dinámico, en la sociedad del conocimiento, etcétera, cuando en tu escuela solo hay estudiantes que son parecidos a ti? Entonces hay un tema valórico asociado a la calidad de la educación, pero también de aprendizaje, donde esta ley va a contribuir a que logremos escuelas un poquito más heterogéneas. Bueno, ahí tú has dado, a mi modo de ver, la clave en un punto trascendental. Yo lo he dicho varias veces, yo desconozco un país que tenga más temor a la diferencia entre los ciudadanos que Chile. Nosotros, casi todas las cosas que hacemos en términos de ubicarnos, en términos del pacto social chileno, lo hacemos buscando estar al lado de a quienes nos consideramos parecidos. Ordenamos los barrios así, ordenamos los colegios así, ordenamos la salud así. Dentro de los cursos de colegios, cuando tienen una transversalidad mayor, se agrupan, por ejemplo, en las universidades. Yo lo veo, yo soy profesor universitario, tú de repente ves muy rápidamente los alumnos allá al segundo o tercera vez que llegan, que se empiezan a ordenar de acuerdo a la percepción que tienen de ser parecidos unos a otros, más que buscar transversalmente. Después eso se diluye más en la universidad. Pero al principio, cuando llegan, el primer año, tú los ves cómo se agrupan en la sala de clase, cómo escogen su primera sentada en la clase y empiezan a ubicarse de acuerdo a cómo se ven, a cómo se visten, a qué sé yo. Es una cosa bien patológica. Durante la dictadura hubo un acto que fue muy brutal, muy violento, que fue la erradicación de las poblaciones que estaban en el sector oriente de Santiago. Forzadamente las tomaron, las pusieron arriba de camiones y buses y las llevaron a la periferia de Santiago, porque lo que se necesitaba era que estuvieran con los iguales y no estuvieran enquistados dentro de las comunas más ricas, digamos, en ese caso. Que una cosa fue bien discutida, que fue, por cierto, no fue una decisión soberana del Congreso que no existía, sino que fue una decisión vertical, pero ha generado bolsones de todo lo que nosotros conocemos en poblaciones que son vulnerables y marginales alrededor de Santiago, porque se estaba impulsando esta idea de que tú tienes que estar con los que son de tu misma condición. Y en eso somos, pero muy, muy, muy exigentes los chilenos, y le tenemos pánico al diferente. Ese punto quería ir yo, que además de estar separados, tenemos mucha desconfianza. Nuestros índices de desconfianza son brutales. Entonces, estamos separados, pero le tenemos pánico al otro. Y ahora que nosotros estamos viendo que están creciendo los porcentajes de población migrante, y la escuela es la puerta de entrada a todo. A nosotros nos parece que el tema de la desigualdad y la segregación va mucho más allá de la educación. Pero sí apostamos porque la escuela, que es el lugar donde todos tenemos que ir, donde todos nos formamos, contribuya a ser un país más igualitario y que tengamos mejores niveles de cohesión social. Evidentemente, con ciudades tan segregadas, esto es una medida, pero que requiere de otros elementos, en términos del trabajo de las personas, en términos de la vivienda, de los espacios públicos, etc. Pero es una apuesta importante que al menos los niños se eduquen con otros distintos. Bueno, sobre estas 4 mitos que ustedes dicen, se genera esta campaña Vamos a calmarnos. Mucho Mario Páez. Vamos a calmarnos, el pelado lo dijo. ¿Cómo se presenta esta campaña? Mira, en realidad es una campaña... Porque ojo que cuando tú tiras una campaña basada en mito, vas y buscas
una suerte de choque, porque el mito está metido adentro de la población, si no, no vas a ir a hacer una campaña para desmitificar estas cosas. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros como Educación 2020 recibimos múltiples consultas en nuestras redes sociales, trabajamos en escuela, entonces se nos apretaba la guata, así en buen chileno, con tanta desinformación, con la angustia de muchos papás sobre cómo voy a tener que postular, con pensarse tener que hacer estas filas tan largas. Entonces, nuestro interés genuino es entregar información, entregarla de manera fácil también para que las personas puedan discutir. Además, en tiempos de campañas políticas, a nosotros nos interesa mucho que las personas entiendan cuáles son los reales aportes que tuvo la reforma, cuáles no, cuáles son sus graves problemas, y en el fondo puedan votar informados. Ese también es nuestro interés, porque también estamos en otra campaña que tiene que ver con presentar propuestas en el ámbito de la educación para el largo plazo. Entonces esta campaña tiene como foco informar a las personas y opera a través de redes sociales, pero también la estamos trabajando en las escuelas donde estamos, recibiendo consultas, tratando de tener nuestro rol ciudadano de informar, pero paralelo tenemos el interés de que las personas puedan cada vez más ir votando informados, escogiendo a los candidatos por su proyecto político y no necesariamente por desprestigiar al que estuvo antes o por instalar ciertos mitos. Ahora, Nicole, es inevitable cuando tú haces procesos de reformas estructurales muy fuertes que están anquilosadas en la población, el que tú tengas un porcentaje de incomodidad, de pérdida de confort en los primeros momentos de la reforma. Eso pasa en todo orden de cosas cuando se hacen reformas estructurales. Tú estás acostumbrado a una manera de hacer las cosas. Tú pagabas tu copago y tenías el grupo de personas en los cuales tú te sentías cómodo porque eran más o menos los mismos que los tuyos. Eso cambia ahora y de repente tienes que postular a otro tipo de situación donde vas a encontrarte con gente que probablemente no te hubiese gustado que estuvieran en la misma aula con tus hijos, pero tiene que haber una cierta dosis de integración. Yo siempre recuerdo, para que se aquilate cómo se producen los fenómenos de integración en los otros países, que cuando se integra los años a principios de los 60, durante el gobierno de John Kennedy, cuando se integra la idea de integrar los colegios, trayendo muchachos, niños de raza negra a colegios que eran exclusivamente de blancos en los colegios públicos, la forma en que se hace, y uno lo puede ver en YouTube todavía ahora, la forma que se hace en algunos estados más duros que rechazaban esta reforma, era ir a las poblaciones de la población negra, subir los hijos a los buses escolares, llevarlos al otro lado de la ciudad donde estaban los colegios blancos, flanqueados por la Guardia Nacional Armada, los buses alrededor, y entrar forzados a los colegios. Esa fue la forma en que se generaron las integraciones por los cambios de leyes que se implementaron en las peleas de derechos civiles a principios de los 60 y que en una de esas le costó la vida, quizás por esa y otras razones, a John Kennedy. Tú los ves, los colegios, los buses, rodeados de policías y de Guardia Nacional Armada, para que los dejen entrar, y los padres y apoderados de los colegios blancos gritando que no quieren los negros dentro de sus colegios, y forzosamente entraron al aula. No fue una cosa civilizada como nosotros la vemos acá, que es un cambio de ley y que van a cambiar las cosas y que se van a generar posibilidades de una mayor fluidez en distintos estratos socioeconómicos dentro de los mismos barrios, en colegios distintos. Nada, fue forzazo. Y eso es lo que tú ves hoy día de integración total. Por lo tanto, los mecanismos de integración siempre son duros, siempre son jodidos, no son fáciles. Y por eso nosotros ahí destacamos dos cosas que echamos de menos en la ley. El tema de mayor gradualidad y evaluación, cómo está yendo esto, y el tema cultural y las herramientas que tienen los docentes. La diversidad es más que un saludo a la bandera. El que tengamos ahora a los estudiantes ahí más diversos es un desafío para los docentes. Y en el fondo no podemos cargarle toda la responsabilidad al sistema educativo de vivir en una cultura segregada. Entonces nosotros pensamos que se requiere un plan masivo de capacitación a los docentes de cómo se gestiona la diversidad, cuáles son las herramientas, las metodologías de enseñanza que yo requiero. Y en segundo lugar, espacios de diálogo y reflexión.
Yo no me voy a acostumbrar a los distintos de un día para otro. Yo necesito conversar cuáles son mis temores, necesito conocerlos. Y eso nosotros pensamos que también es un pendiente. Implementar estos procesos de capacitación y implementar jornadas de diálogo y reflexión con los apoderados, con los docentes, con los estudiantes y de manera masiva para poder ir aprendiendo a valorar al distinto. Queremos agradecer a Nicole Cisternas, directora de Políticas Educativas de Fundación 2020, por haber estado acá con nosotros. Gracias por la Y invitación. mándale saludo al viejo pelado con su creación de Vamos a calmarnos, título de la campaña de 2020. Gracias. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clara.